Amén, los saludo a todos en el amor del Señor. Es bonito estar en la presencia del Señor, amén. Hoy es un buen día para ser lleno del Espíritu Santo. En realidad todos los días son buenos para ser lleno del Espíritu Santo, pero hoy siento una unción especial en el ambiente. Así que le agradezco al Señor por permitirme predicar hoy. Y el Señor ha puesto fuertemente en mi corazón traer esta palabra que le estaba dando vueltas toda la semana. Y es una predicación bastante simple, pero creo que puede llegar a ser muy profunda y espero que le ayude a ustedes. Lo primero que quiero decir es que todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, si hemos creído que Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, somos hijos e hijas de Dios. Eso significa que nosotros podemos disfrutar de todos los beneficios que trae el ser un hijo y una hija de Dios. Nosotros somos literalmente parte de la familia de Dios y hemos sido adoptados por su gracia. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos el reino de los cielos por herencia y tenemos la paz como recompensa por correr la carrera, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios y podemos tener comunión con Él en cualquier momento que nosotros queramos. Y tenemos muchos beneficios como hijos de Dios. Pero la Biblia enseña de que nosotros podemos pasar por periodos de aflicción. La Biblia enseña de que la vida tiene muchas etapas. La Biblia nos muestra que hay etapas muy buenas, en donde todas las cosas parece que no funcionan. Nuestras relaciones funcionan. A lo mejor puedes tener éxito económico, tal vez puedes tener éxito a nivel emocional, o a lo mejor tienes alguna meta o alguna habilidad que estás viendo que te está funcionando y puedes decir, estoy viviendo una buena época. Pero la Biblia nos muestra claramente de que también hay muy malas épocas. Hay épocas en las que nosotros simplemente parece como que las cosas no nos llegan a funcionar. Lo que queremos hacer no nos funciona, no nos sentimos bien con nosotros mismos quizás, y hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no podemos porque no tenemos el ánimo quizás. Pero la Biblia enseña de que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo, dice la Biblia, para reír. Hay un tiempo para aprender de nuestros errores. Hay un tiempo, dice, que para equivocarnos. Hay un tiempo para que nosotros podamos reflexionar sobre todas las cosas que hacemos, sobre nuestro futuro. Hay tiempo para llorar, para estar triste. Hay tiempo para estar deprimido también. Y la Biblia nos muestra que nosotros, como hijos de Dios, no estamos exentos a los problemas, ¿sí? Nosotros no estamos exentos a las cosas malas que nos puedan suceder en este mundo. Nosotros podemos pasar, por ejemplo, periodos de gran tristeza, en donde las cosas no funcionan, simplemente podemos pasar periodos de desmotivación. Tal vez las cosas que antes nos gustaban ya nos dejaron de gustar. Tal vez las cosas que antes nos generaban mucho interés ya simplemente no nos funcionan. Podemos sentirnos insuficientes y no estamos exentos de sentir desinterés. A lo mejor el foco que teníamos antes ya no lo tenemos, ¿sí? Nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar por pruebas de enfermedad. Cuando la enfermedad llega y tu cuerpo ya no funciona como antes y empiezas a tener dolores quizás y tu vida se vuelve un calvario, nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar por esas cosas. Nosotros que somos hijos de Dios nunca estamos exentos de pasar por periodos de dudas, de periodos en donde quizás nos replanteamos nuestras creencias o nos replanteamos las cosas que queremos hacer en el futuro. Nosotros no estamos exentos de pasar por periodos de estrés, por ejemplo, de a lo mejor tienes muchas cosas que hacer y de a lo mejor hay ciertas situaciones que a ti te generan mucha preocupación. No estamos exentos de pasar por periodos de crisis económica, por ejemplo. Y estas cosas tú las puedes llevar incluso a la iglesia, ¿sí? La iglesia puede pasar por muy buenas épocas. Puede haber época de avivamiento, en donde tú ves que cada domingo llega gente nueva, la gente se arrepiente de sus pecados, hay bautismo en el Espíritu Santo, los enfermos se sanan, y tú empiezas a ver cómo todo funciona, ¿sí? Pero la iglesia tiene muy malas épocas. Hay épocas de división en la iglesia. Hay épocas donde parece simplemente como que escuchar la voz de Dios
no es fácil, ¿sí? Como que no hay palabra en la iglesia, ¿sí? La iglesia pasa por muy malos momentos cuando hay mucha murmuración, rumores sobre tal o cual persona. A lo mejor tú puedes ver una mala época en la iglesia cuando hay mucha hipocresía en la iglesia, cuando la gente no ama a los demás, cuando la gente predica pero no practica las cosas que dicen. La iglesia pasa por malas épocas cuando hay pecados en la iglesia, cuando hay orgullo en la iglesia, cuando tú piensas que ya no necesitas a Dios, cuando tú piensas que ya eres lo suficientemente bueno y ya sabes cómo es la cosa y ya no necesitas a Dios. Y todos nosotros, la iglesia, entendiendo iglesia como el cuerpo, ¿cierto? Las personas, no estamos exentos de todas estas cosas, ¿sí? Mira, Jesús existía desde toda la eternidad. Él siempre existió, nunca fue creado. Y Jesús se ofreció a soportar el castigo por nuestros pecados. Jesús supo desde siempre que la humanidad que Él iba a crear iba a caer en pecado. Y Él supo que los pecados de la humanidad eran tan terribles que alguien tenía que pagar por ellos. Alguien tenía que morir por los pecados de la humanidad, ¿sí? Alguien tenía que pagar. Pero los pecados de la humanidad eran tan terribles que simplemente un ser humano común no podía morir por los pecados de la humanidad. Si una persona hubiese sido sacrificado en lugar de toda la humanidad, no hubiera funcionado, porque los pecados de la humanidad son tan grandes que solamente pueden ser pagados por Dios. Los pecados de la humanidad eran tan grandes y tan profundos que solamente un Dios, un ser divino con un valor infinito, podía pagar por esos pecados, ¿sí? Tenía que ser un ser divino sí o sí. Entonces Jesús se ofreció a hacerlo, a pagar por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo Jesús siempre supo que no era suficiente que sea un Dios, porque para que alguien muera por los pecados de la humanidad tenía que ser un ser humano. Un ser humano tenía que morir por los pecados de la humanidad para que los pueda representar a todos. Entonces Jesús decidió que Él iba a venir a la tierra, iba a nacer de una virgen e iba a empezar a predicar e iba a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Y eso fue exactamente lo que hizo. Jesús llegó a este planeta y empezó a crecer, empezó a enseñar, siendo plenamente Dios y siendo plenamente hombre, para poder pagar por los pecados y para poder representarnos a todos, ¿sí? Y Jesús creció y empezó a enseñar sobre el reino. Esto lo he comentado otras veces. Jesús empezó a enseñar acerca de que tú tienes que amar a tus enemigos. Jesús condenó brutalmente la hipocresía. Jesús condenó mucho a los líderes religiosos de la época que ponían cargas muy pesadas sobre la gente de cosas que tenían que hacer que ni ellos mismos hacían, ¿sí? Jesús fue muy radical y Él hizo muchas cosas que le trajeron muchos enemigos, como ya lo he comentado. Jesús era amigo de los pecadores. Jesús se juntaba con la peor clase de personas. Jesús se juntaba con los ladrones, Él se juntaba con las prostitutas, Él se juntaba con los políticos corruptos, con los cobradores de impuestos. Y la gente criticaba mucho a Jesús y Jesús siempre decía lo mismo. Él decía, porque le preguntaban, ¿por qué te juntas tú con pecadores? Y Jesús decía, yo me junto con pecadores porque los que están sanos no necesitan ir a un hospital. Los que necesitan ir a un hospital son los que están enfermos. Y Jesús iba muy en contra de lo que decían, digamos, como los líderes de la época, ¿sí? Y Jesús empezó a viajar por todo Israel y Él empezó a hacer cosas, ¿sí? Él empezó a hacer cosas que eran absolutamente extraordinarias. Nadie había visto una autoridad como la que tenía Jesús. Jesús empezó a hacer algo particularmente que molestó a muchos, que es que Jesús usó su autoridad divina y empezó a perdonar pecados de las personas. La gente le decía a Jesús, ¿quién te crees tú para estar perdonando los pecados de la gente? Claro, Jesús es Dios, ¿sí? Y Jesús perdonaba los pecados. Cuando Jesús sanaba a alguien o alguien venía a Él, Él siempre decía, tus pecados te son perdonados, o tu fe te ha salvado, ¿sí? Jesús empezó a mostrar ciertas capacidades que un ser humano común no podía tener. Jesús empezó a mostrar un conocimiento que no era normal, ¿sí? Cuando los políticos y los fariseos iban donde Jesús a tenderle trampas, dice la Biblia que Jesús ya sabía lo que estaban pensando. Dice que Jesús podía conocer los pensamientos del corazón de las personas.
porque Jesús lo sabía todo. Y él empezó a mostrar de vez en cuando de que él tenía un conocimiento que nadie más tenía, solo él lo tenía, ¿sí? Jesús empezó a sanar a los enfermos con una autoridad infinita dada por el Espíritu Santo. Toda clase de enfermos se sanaban, ¿sí? Y Jesús empezó a mostrar una sabiduría absolutamente sobrenatural. Jesús empezó a proclamar de que él era más sabio que Salomón. Salomón fue el rey más sabio que ha existido según la Biblia, ¿sí? Y él empezó a decir, yo soy más grande que Salomón. Mi sabiduría es mucho más grande que la de él. Y Jesús empezó a destacar por su inteligencia, por la manera que él predicaba la Biblia de una forma diferente, de una forma súper clara, ¿sí? Jesús mostró mucha paciencia. Cuando sus discípulos se equivocaban en algo, Jesús los corregía con paciencia, con amor, y les enseñaba cómo tenían que ser las cosas, ¿sí? Jesús nunca desechó a nadie, ¿sí? Jesús mostró una bondad sin comparación. Jesús nunca le negó a alguien que lo sanara, ¿sí? Jesús nunca le negó el perdón de sus pecados a nadie. Todas las personas que se acercaban a Jesús pidiendo sanidad, Jesús los sanaba, porque Él amaba, porque Él se compadecía por las almas, ¿sí? Jesús, a nadie que Jesús le haya pedido perdón por sus pecados, Jesús no lo perdonó, ¿sí? Y una de las cosas que Jesús empezó a hacer es que Él empezó a enseñar un sistema de valores, ¿sí? Él empezó a enseñar como una interpretación de cómo tenía que ser la vida, ¿sí? Que se puede resumir en que tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Él empezó a enseñar de que tú tienes que tratar a las demás personas así como a ti te gustaría que te traten a ti, ¿sí? Jesús empezó a enseñar de que nosotros como personas que viven en el reino de Dios no tenemos que meternos en conflictos innecesarios, sino que siempre debemos procurar la paz y ser pacificadores, ¿sí? Y amar a todo el mundo. Entonces Jesús al final murió en la cruz por nuestros pecados, se sacrificó, somos salvos por Él. Y dice la Biblia que Él fue castigado por nuestros pecados, que el castigo de nuestra maldad fue sobre Jesús. Dice la Biblia que Jesús, gracias a su sacrificio, ahora tenemos acceso directo al Padre. Que nosotros somos completamente limpios por medio de la fe en Jesús. Que podemos acercarnos al trono, no de la ira, al trono de la gracia. Porque la ira ya fue derramada sobre Jesús, ¿sí? De hecho, dice la Biblia que gracias al sacrificio de Jesús, Dios se regocija en nosotros. Porque somos sus hijos. Y Él nos ve con justicia, dice que nos ve con santidad, con la santidad de Jesús, ¿sí? Porque Cristo fue castigado en nuestro lugar en la cruz. Él nos dio vida eterna, nos hizo hijos de Dios, nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Luego de que Jesús murió, Él resucitó y Él se le empezó a aparecer a mucha gente, ¿sí? Primero se le apareció a sus discípulos y les empezó a mostrar de que efectivamente Él había resucitado. Luego de eso empezó a aparecerse en grupos grandes de personas, ¿eh? En una ocasión Jesús se le apareció a un grupo como de 500 personas y todos atestiguaron que este Jesús que había muerto ahora estaba vivo, ¿sí? Y Jesús hizo muchas cosas más, hizo muchos milagros que no están escritos. Y Jesús empezó a enseñar claramente de que Él es Dios, ¿sí? Jesús enseñó de que Él estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y en un momento Cristo Jesús ascendió al cielo en una nube, ¿no es cierto? Y Él enseñó de que de la misma manera en la que Él se fue, Él también iba a volver, ¿sí? Y Él enseñó que no nos dejó huérfanos, sino que nos dio el Consolador, el regalo, que es el Espíritu Santo. Y luego de que pasó esto, en la historia, esto es pura historia, la influencia de Jesús como que se expandió mucho más, ¿sí? Y todo el mundo hablaba sobre Jesús. Todo el mundo empezó a interesarse por Jesús, ¿sí? La gente empezó a escribir libros sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, sobre la filosofía de Jesús, y Jesús se hizo una persona súper influyente. Los apóstoles se hicieron personas influyentes porque la gente de la época estaba muy interesada en Jesús, ¿sí? De hecho, hay autores no cristianos,
hay historiadores que escriben acerca de Jesús contemporáneos a la época, ¿sí? Y la iglesia cristiana empezó a expandirse y empezó a llegar a muchos lugares que nunca había llegado. Pero mucha gente se interesaba por la figura de Jesús, ¿sí? Yo he conocido, en la universidad sobre todo, y por internet, hay mucha gente que siente admiración por Jesús. Yo tengo un amigo que siempre dice que a él le gustan mucho las enseñanzas sobre Jesús. Y él siempre dice algo así como, no, yo banco caleta a Jesús porque me gusta su filosofía, me gusta cómo ve la vida, me gusta cómo es él, cómo enfrenta los problemas, ¿sí? Y me acuerdo que hace un par de años se empezó a hacer como medio famoso este concepto como de la vida de Jesús en internet, ¿sí? Y la gente hablaba como de cómo admiraban a Jesús por su estoicismo, decían. De cómo él no reaccionaba frente a los problemas, sino que tenía una absoluta confianza en Dios. Y la gente empezaba a hablar así como de que Jesús era resiliente, de que cuando estaba en el desierto él soportó la tentación y admiraban a Jesús porque es como un ejemplo de lo que es un hombre, ¿sí? Hay gente que admira a Jesús porque dicen que es como un revolucionario, ¿sí? Porque es como esta persona novedosa que va en contra del sistema, que dice lo que todos quieren decir y va como con el pueblo, ¿sí? Hay mucha gente que siente fascinación y se han escrito libros incluso, tú puedes investigar acerca de Jesús como revolucionario, ¿sí? Pero es muy curioso porque todas estas personas que admiran estas características de Jesús, la gran mayoría, ni siquiera cree que Jesús sea Dios, sino que ellos están destacando como ciertas cualidades humanas que tenía Jesús. No sé si ven para dónde voy. Hay personas que genuinamente admiran a Jesús, pero ni siquiera creen que existe, ¿sí? Creen que es como una especie de concepto abstracto. Creen que Jesús es como una idea, es como un estereotipo de cómo debería ser una persona, ¿sí? Ellos creen que Jesús es como si fuera un dios griego, ¿sí? Que es como un personaje creado por alguien para tratar de enseñarnos a través de una historia inventada, ¿sí? De hecho, es muy curioso porque incluso los judíos, hay judíos, tú puedes ver judíos que hacen clases y se graban en la sinagoga, ellos hablan de Jesús. Y hay judíos del judaísmo que se interesan genuinamente por la figura de Jesús, pero ellos lo consideran como si fuera un maestro más. Y ellos hablan de cómo Jesús tenía como esta habilidad de enseñar la palabra claramente y dicen que era un buen maestro, pero ellos no están de acuerdo en que Jesús sea Dios, ¿sí? Hay muchas personas que creen que Jesús es como una especie de mito, que nunca existió, ¿sí? Sino que es como una historia que pasó hace mucho tiempo que está exagerada, ¿sí? Pero realmente, ¿quién es Jesús? ¿Quién debería ser Jesús para nosotros? ¿Sí? ¿Qué dice nuestro testimonio acerca de quién es Jesús? Jesús, Cristo, es mucho más de lo que el mundo cree, ¿sí? Cristo Jesús es mucho más que una filosofía de vida. Cristo Jesús es mucho más que simplemente un sistema de valores. Y Cristo Jesús es mucho más que un mito o un ejemplo de una historia de cosas que tú tienes que imitar, ¿sí? Cristo Jesús es una persona que está viva hoy mismo, ¿sí? Cristo Jesús es mucho más que un difunto que vivió hace como 2000 años y que murió y su leyenda se expandió, ¿sí? Cristo Jesús es Dios. Jesús no está muerto, sino que Él está vivo, ¿sí? Jesús es poderoso hoy. Jesús es sabio hoy mismo. Jesús está hoy día mismo por el poder del Espíritu Santo. Jesús es un Dios justo hoy mismo. Jesús es un salvador a día de hoy, es un libertador. Jesús es tu protector, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús es tu abogado defensor. Dice la Biblia que Jesús es la fuente de la vida. Dice que Dios tiene todo el control del universo, ¿sí? Nada sucede sin que Él lo permita. Dice que Jesús es príncipe de paz. Jesús es santo, santo, santo. Y quiero que notes que todas estas descripciones son descripciones acerca de Dios,
que la Biblia está aplicando a Jesús, ¿sí? Jesús es el que ama mi alma. Entonces yo al principio estaba hablando sobre los problemas, ¿sí? Ahora voy a volver a eso. ¿Por qué es que nosotros podemos encarar la vida cristiana y la vida secular, por decirlo así? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros podemos ser resilientes frente a todos los problemas que tenemos, ¿sí? La razón por la cual nosotros podemos salir adelante y podemos estar 100% seguros de que estamos bien con Él es que Cristo Jesús no es un mito. Cristo Jesús es una persona que está viva hoy y por eso tú puedes confiar en Él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza? ¿O cuál debería ser tu fuerza? Tu fuerza debería ser que Cristo vive. Tu motivación, ¿cuál debería ser mi motivación como cristiano de todo lo que hago? Mi motivación tiene que ser que Cristo está vivo. Mi esperanza sobre todas las cosas que nos pueden suceder en este mundo, ¿cuál es? Es que Cristo está vivo. Si Jesús no estuviera vivo, si Jesús estuviera en su tumba y fuera un concepto abstracto y fuera un muerto de hace 2000 años, por supuesto que no podríamos confiar en Él, ¿sí? ¿Por qué confiaría yo en Él y en su sistema de valores? Pero Cristo venció a la muerte y Él no está en su tumba. Por eso es que Dios, particularmente a través de la persona de Jesús, es confiable. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? ¿A qué quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar es que tú tienes que venir a Cristo. Tienes que tomar una decisión completamente radical. Tienes que venir a Cristo. ¿Vas a venir a Cristo o no? Y nota que yo estoy hablando de Cristo. No estoy hablando, ven a la iglesia, o ven donde un pastor, o ven donde un líder religioso. Ven a Cristo. En oración, de rodillas delante de Él. La Biblia dice que si tú vienes a Cristo y crees en Él, tú eres más que vencedor. Dice que lo tienes todo en Cristo, que el favor de Dios va a estar contigo. Estamos completos, dice el apóstol Pablo, en Cristo. Tenemos socorro, ayuda, consuelo, refugio, desahogo en Cristo Jesús. Y tenemos perdón y salvación. Así que la invitación es que te acerques a Cristo, que te arrepientas de tus pecados y cambies tu vida, que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, seas salvo, recibas la gracia del Señor y recibas el don del bautismo en el Espíritu Santo. Si hubiera alguien aquí que esté lejos del Señor, tienes que orar al Señor, tienes que ir a Cristo, tienes que ayunar para estar cerca de Cristo, tienes que hacer vigilia para estar cerca de Cristo, tienes que orar, aunque sea 5 minutos al día, ¿sí? Yo sé que es súper poco, pero por algo se empieza, ya después vas a orar más, ¿sí? Lo cual me lleva a la última pregunta de esta prédica, que es, ¿cómo yo puedo estar seguro de que Cristo realmente vive? Bueno, hay mucha evidencia de la historicidad de Cristo. Tú puedes investigarlo si quieres, hay muchos libros sobre eso. Y tal vez te puedas convencer intelectualmente de que Cristo Jesús efectivamente existió. Puedes investigarlo si quieres. Pero en realidad, la única manera de que tú estés seguro de que Cristo vive hoy es a través de una obra del Espíritu Santo. No importa todo lo que tú investigues y pienses, nunca vas a llegar intelectualmente a la conclusión de que Jesús vive hoy, porque es una obra del Espíritu Santo. La gente siempre dice, ¿cómo puedo yo saber que Dios existe? ¿Cómo puedo yo saber que Dios es real? Yo creo que no es con filosofía, ni es con entendimiento, ni con fuerza. Yo creo que la manera en la que tú puedes saber que Cristo vive es a través de los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo, ¿para qué existen? Son para que tú puedas demostrar que Jesús es real. Yo he visto muchos milagros en el nombre de Jesús,
Y no me refiero a milagros de que alguien está siendo operado, oramos y la operación sale bien. Me refiero a milagros totalmente irrebatibles, donde solamente Dios pudo haber hecho tal o cual cosa. Yo mismo he tenido muchas experiencias espirituales en donde gente que no conozco de nada me empieza a contar toda mi vida en el nombre de Jesús y me dice palabras. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes estar seguro de que Jesús está vivo hoy? Porque tú tienes que buscar al Señor. Voy a terminar diciendo de que Cristo vive y de que Él viene pronto. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, Señor. Gracias porque estás con nosotros, porque nos consuelas, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos recibirte como Señor y Salvador todos los días, Señor. Entregamos nuestras cargas a ti, Señor, nuestros pecados, Señor. Quiero hacerte una invitación ahora muy bíblica. No tienes que decirlo en voz alta, por supuesto. Pero yo te voy a pedir que tú te arrepientas de tus pecados ahora mismo. Todas tus malas prácticas, toda tu mala vida, arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete de no orar. Arrepiéntete de no buscar al Señor como deberías hacerlo. Arrepiéntete de tus pecados y como dijo Pedro, si te arrepientes de tus pecados, vas a recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el paso número 1 en la vida cristiana. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados porque tú eres fiel, Señor, y podemos acercarnos al trono, no de la ira, sino al trono de la gracia, Señor. No tenemos que sentirnos culpables por nuestros pecados porque Cristo Jesús ya fue tratado como culpable en lugar de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.